¿Qué harías si te dijeran que una mujer podía pasar de vender en un pasillo húmedo de mercado a convertirse en jefa de una red que destruía familias, y que nadie esperaba que esa historia empezara con una niña cargando una cubeta de agua entre vecindades, contra todo pronóstico, guardando un secreto que la iba a marcar para siempre? Esta es una historia con fines educativos para comprender las consecuencias del crimen y las decisiones humanas. En la colonia popular donde nació Renata Fuentes, la vida se medía en monedas sueltas y en el ruido de las cortinas metálicas subiendo a las 6 de la mañana. El aire olía a aceite recalentado, cilantro picado y humedad vieja. Los pasillos del tianguis se apretaban como un corazón cansado, y los gritos de «llévele, llévele» se mezclaban con el rumor de patrullas lejanas. Renata no hablaba de sueños, porque en su casa los sueños se parecían demasiado a una promesa que nadie podía pagar. Su mamá, Teresa Fuentes, lavaba ropa ajena. Su padrastro, Rodrigo Sandoval, aparecía y desaparecía con la misma facilidad con la que el barrio aprendía a no hacer preguntas. Renata creció rápido, no por orgullo, sino por hambre. A los 12 ya sabía calcular vueltos sin equivocarse, envolver mercancía con una sola mano y detectar, por el modo en que alguien miraba, si traía prisa honesta o prisa peligrosa. Los días de Renata eran una fila de tareas. Levantarse con el frío pegado a los huesos, caminar con tenis gastados por banquetas rotas, cargar cajas que le dejaban las muñecas adoloridas. En el puesto donde ayudaba, el dueño, un hombre al que todos llamaban Don Gustavo Reyes, aunque nadie sabía su edad real, vendía perfumes, maquillaje, cremas milagro y debajo de un cartón cosas que no se anunciaban. Renata lo supo desde la primera semana. Había clientas que no pedían labial, pedían lo otro, con un guiño mínimo, una palabra cortada, un billete doblado en 4. Y lo otro no era solo mercancía, era una puerta. A Renata le repetían el sermón de siempre. «Échale ganas, mija, trabaja derecho, no te metas en problemas». Pero el barrio tenía una lógica más cruel. El trabajo derecho muchas veces no alcanzaba ni para el gas, y ella veía la diferencia con dolor físico. Veía a señoras que llegaban con bolsas del mandado y contaban monedas como si contaran segundos de vida, y veía a otras, pocas pero visibles, que entraban al mercado como si el piso les perteneciera, con uñas perfectas, lentes oscuros y el tipo de silencio que no pedía permiso. Nadie decía narcotraficante en voz alta. La palabra flotaba como humo. Y Renata, que era lista, entendió que el miedo también era una forma de moneda. Si esta historia te está resonando, suscríbete a Voces que Vencen y comenta desde dónde nos ves. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo estas voces. Al principio, Renata solo era la muchacha del puesto. Luego se convirtió en la que no se equivoca con el vuelto, y después, sin darse cuenta, en la que aguanta presión. El mercado no perdonaba errores. Si alguien llegaba a reclamar, si alguien levantaba la voz, si una clienta se ponía agresiva, Renata mantenía la mirada firme. No por valentía, sino porque había aprendido desde niña que llorar no movía el mundo ni un milímetro. La primera vez que le pidieron que entregara un paquete fuera del puesto, sintió un nudo en el estómago. No era grande, cabía en la palma. Don Gustavo no lo explicó, solo dijo: «Ve con Alondra Vargas, la de la estética, y se lo dejas, sin preguntas, y rápido». Renata quiso decir que no, pero vio el billete que él dejó sobre la mesa, como quien deja una respuesta. Era más de lo que ella ganaba en una semana, y el hambre no discute, el hambre firma. Alondra Vargas tenía una estética en una calle estrecha, con luces blancas y música pop bajita. Renata entró. El olor a acetona le raspó la nariz, y Alondra la miró de arriba abajo como si ya supiera cada detalle de su vida.
Tú eres la nueva, dijo sin sonrisa. Renata entregó el paquete, recibió otro billete y salió con el corazón golpeándole las costillas. Caminó de regreso mirando reflejos en vitrinas, midiendo pasos, sintiendo por primera vez esa mezcla rara, miedo con adrenalina. Esa noche, Renata llegó a casa y vio a Teresa, su madre, toser sobre la cubeta de ropa. La tos sonaba húmeda, profunda. Teresa intentó disimular, pero Renata ya tenía el oído entrenado para lo que el cuerpo no podía ocultar. «No es nada», dijo la mamá, y Renata pensó, «En esta casa, no es nada, siempre es algo». El médico del centro de salud había pedido estudios, pero los estudios costaban, y cuando el dinero no alcanza, la enfermedad se convierte en una amenaza lenta. Ahí se hizo la grieta moral. Renata no se dijo, voy a ser criminal. Renata se dijo, voy a resolverlo. El lenguaje es tramposo, te permite disfrazar una decisión con otra palabra. Y cada vez que entregaba un paquete, cada vez que veía cómo se movía el dinero, más fácil era repetir la mentira interna. Es temporal, es por mi mamá. Es solo esto. Esa es la forma en que muchas tragedias empiezan, con una frase que suena razonable. Con el tiempo, Renata dejó de ser mensajera. Aprendió a identificar patrones. Quién compraba, a qué horas, qué rutas evitaban retenes, qué mirada significaba «hay problema». También aprendió algo peor, que el sistema estaba hecho para que el último eslabón fuera el que pagara. Las mujeres, sobre todo, quedaban atrapadas en funciones de alto riesgo y bajo poder, fácilmente detenibles, con consecuencias devastadoras para sus familias. Y sin embargo, el barrio seguía ofreciendo lo mismo: necesidad, violencia, desigualdad y la promesa de dinero rápido como un analgésico. A los 19, Renata ya no vivía en la misma vecindad. Se mudó a un cuarto pequeño con piso de cemento pulido. No era lujo, pero era silencio. Teresa seguía enferma, con temporadas mejores y otras en las que la cama parecía tragársela. Renata pagó consultas privadas y medicinas que antes ni miraba. Pero cada pago traía una sombra. El dinero no venía limpio, venía cargado, y ella lo sentía en las manos como si manchara. Fue entonces cuando apareció Mauricio Herrera. No era el típico novio del barrio que presume valentía. Mauricio hablaba poco, observaba mucho, vestía sencillo, pero su forma de pararse decía que tenía respaldo. Renata lo conoció en una entrega. Él la acompañó para que no te pase nada. Después se volvió costumbre. Mauricio siempre estaba cerca, como un muro. Renata se dijo que era protección. Y sí lo era, pero también era vigilancia. Con Mauricio aprendió la estructura real. No era un negocio informal, era una red. Había quien conseguía, quien transportaba, quien cortaba, quien vendía. Había quien cobraba y quien castigaba. Renata, por su eficiencia y su discreción, empezó a coordinar a otras vendedoras del mercado. Mujeres como Berenice Camacho, madre soltera con 2 hijos, Silvia Ibarra, que había dejado la escuela, Paloma Medina, que cuidaba a su abuela. Historias que no nacían de ambición cinematográfica, sino de necesidad cotidiana. Renata se convirtió en jefa sin corona. No tenía un despacho, tenía un cuaderno escondido, no daba discursos, daba instrucciones cortas. Tú aquí, tú allá, no te quedes parada. Si ves patrulla, te vas. Y cada vez que una de ellas decía, gracias, jefa, Renata sentía una punzada. Porque esa palabra, jefa, sonaba como respeto, pero también como condena. El primer gran golpe llegó un martes cualquiera. El mercado estaba lleno. La gente buscaba ofertas. Renata estaba contando mercancía cuando vio un movimiento raro. 2 hombres con chamarras cerradas pese al calor, miradas demasiado quietas. Mauricio apareció a su lado.
No mires, murmuró. Y entonces, como si el aire se rompiera, entraron gritos. No gritos de venta, gritos de alarma. Hubo una redada, no de película, no con música, con empujones, insultos, golpes secos. A Renata la jalonearon, le revisaron la bolsa, le encontraron algo pequeño, lo suficiente. Su cuerpo se congeló. Ella intentó hablar, explicar, llorar. Nada sirvió. En ese momento entendió lo que Wola describe con crudeza. Los correos y microtraficantes son objetivos fáciles de interceptar, sencillos de perseguir, y muchas veces terminan cargando el peso punitivo con consecuencias que destruyen familias. Renata pasó esa noche en una agencia del Ministerio Público, con bancas frías y luces que no dejaban dormir. Escuchó a otras mujeres rezar, maldecir, prometer que era la primera vez. Ella también lo dijo, aunque no era cierto. Y a las 4 de la mañana, cuando le dieron una llamada, marcó a Teresa. Su madre contestó con voz enferma: «Mamá, estoy detenida». Hubo silencio, un silencio largo, como si el mundo se hubiera detenido por un segundo. «¿Qué hiciste, mija?». Renata quiso decir: «Lo hice por ti». Pero esa frase ya no sonaba noble, sonaba cruel. La sacaron con una medida cautelar después de días que se sintieron como semanas. Mauricio no apareció. Don Gustavo tampoco. Los nombres que antes parecían puertas ahora eran paredes. Renata volvió al barrio, con una etiqueta invisible pegada en la frente. La gente la miraba distinto. Algunos con morbo, otros con miedo, otros con juicio. Y el golpe más duro no fue legal, fue doméstico. Teresa empeoró. El estrés, la vergüenza, el desgaste, todo le cayó encima. Renata estaba en la cocina cuando su madre se desplomó. El cuerpo de Teresa cayó como si el aire se lo hubiera quitado. Renata gritó, pidió ayuda, salió corriendo por la calle. Una vecina llamó a una ambulancia. En el hospital público, Renata esperó horas con las manos temblando. Las paredes olían a desinfectante y cansancio. Teresa sobrevivió, pero quedó frágil, como una vela que ya se consumió demasiado. Y en esa fragilidad, Renata vio el espejo final. Había entrado al crimen para salvar a su madre, y el crimen estaba terminando de romperla. Renata intentó salir. Eso es lo que mucha gente no entiende. Salir no es solo decidir. Salir es enfrentar amenazas, deudas, lealtades forzadas. Salir es aceptar que ya te vieron, ya te conocen, y el barrio tiene memoria. Una tarde, Renata recibió un mensaje. «Te quieren ver». No venía con firma, venía con dirección. Un café pequeño en una avenida de la CDMX. Renata llegó con el estómago hecho piedra. Adentro, en una mesa del fondo, estaba un hombre de cabello canoso y mirada tranquila, Esteban Navarro. No se presentó como policía, se presentó como alguien que trabaja con organizaciones y con centros comunitarios. Renata no creyó, pero Esteban no la presionó. Solo dijo: «Te vi en el mercado y vi cómo te llevaban. No eres la única. Y si no haces algo distinto, esto te va a tragar». Renata se rió con amargura. «¿Y qué hago? ¿Pedir perdón? ¿Con eso se paga la renta?». Esteban no se ofendió. «No, con eso no, pero hay rutas, capacitación, trabajo formal, apoyo comunitario, terapia. No es rápido, es duro, pero existe». Renata pensó en los billetes doblados, en el poder falso, en el miedo real. Pensó en Teresa respirando con dificultad, y por primera vez en mucho tiempo se permitió una idea peligrosa. Tal vez aún podía elegir. Esteban la conectó con un taller de reinserción laboral en un centro comunitario de una colonia popular. Renata llegó el primer día con la cara cerrada, esperando juicio. Lo que encontró fue otra cosa. Un salón sencillo, sillas de plástico, pizarrón manchado. Mujeres y hombres con historias rotas, pero con ganas. La instructora se llamaba Claudia.
y Renata se detuvo en seco. Ese nombre le disparó una alarma interna, como si el destino le estuviera recordando algo. Pero Claudia no era una figura de su pasado, era solo una capacitadora. Renata respiró y se obligó a quedarse. Aprendió a hacer currículum. Aprendió a hablar de sí misma sin mentir, pero sin contarlo todo. Aprendió una frase que le repetían como mantra: un paso a la vez. Y empezó con herramientas concretas, no místicas. Disciplina para levantarse aunque el cuerpo no quisiera. Educación práctica para abrir opciones reales. Trabajo duro para sostenerse. Apoyo comunitario para no recaer en el aislamiento. Pero el pasado no se retira con elegancia. Una semana después, Berenice Camacho la buscó. Renata, están preguntando por ti. Renata sintió que el corazón se le iba a la garganta. ¿Quién? Los de antes. Dicen que les dejaste un hueco. Renata entendió la verdad. Su salida dejaba pérdidas a otros. Y en ese mundo, las pérdidas se cobran. Renata tuvo que tomar decisiones que no eran heroicas, sino estratégicas. Cambió rutas, cambió horarios, dejó el cuarto y se fue a vivir con una tía en otra zona por un tiempo. No era huida romántica, era supervivencia. Esteban le insistió en denunciar, pero Renata sabía que la denuncia también era una exposición. En barrios donde la corrupción asoma como humedad en paredes, confiar cuesta. Pasaron meses. Renata consiguió un trabajo como auxiliar en una bodega de productos legales, cargando cajas de verdad, con nómina pequeña pero fija. El primer pago le pareció ridículo comparado con lo que había ganado antes. Pero esa noche durmió sin sobresaltos, y ese sueño, aunque corto, valía más. Aún así, hubo recaídas emocionales. Hubo días en que Renata pensó: con una sola entrega podría pagar el tratamiento de mamá. Y ahí estaba la tentación, el crimen como atajo. La mente siempre te ofrece atajos cuando estás cansado. Pero Renata también había visto el precio, la banca fría del MP, la mirada de Teresa, las compañeras detenidas, la fragilidad de una vida que se rompe por una mala decisión. El punto de quiebre definitivo llegó cuando Teresa, ya un poco mejor, le tomó la mano una noche. «Yo no quiero que me cures con tu vida», le dijo. Renata tragó saliva. Teresa no lloró. Habló con esa calma que solo tiene quien ya perdió demasiado. «Prefiero comer frijoles toda la vida, pero verte libre». Renata sintió que algo se acomodaba dentro. No era felicidad, era claridad. Renata empezó a ayudar a otras mujeres del taller a conseguir chamba. Les pasaba contactos, les prestaba para el pasaje, las acompañaba a entrevistas. Se convirtió, ahora sí, en otra clase de jefa, no la que controla, sino la que sostiene. No era liderazgo criminal, era liderazgo comunitario, mucho más difícil porque no se apoya en el miedo. Y ahí entendió algo. El respeto real no se exige, se construye. Si conoces a alguien que necesita esta historia, compártela. Juntos podemos inspirar a más personas. Sin embargo, el pasado volvió a tocar la puerta con otra cara. Una citación. El proceso legal seguía vivo, como un fantasma administrativo. Renata tuvo que presentarse, firmar, asistir a audiencias. Cada visita al juzgado la hacía sentir de nuevo en el borde. Ahí conoció a un defensor público que no la trató como caso perdido, Armando Paredes. Armando era serio, directo. «No te voy a prometer milagros», le dijo, «pero si estás cumpliendo y estás trabajando, eso pesa, y si quieres reconstruir, hay que documentarlo». Renata empezó a guardar todo, recibos, constancias, cartas del taller. Descubrió que la disciplina también era eso, sostener una ruta, aunque sea tediosa. Aprendió a no faltar, a llegar temprano, a hablar con respeto incluso cuando sentía rabia. La educación se volvió más grande, no solo cursos, sino entender el sistema,
leer documentos, preguntar. El trabajo duro dejó de ser castigo, se volvió herramienta, y el apoyo comunitario, la red que antes la metió, ahora la sacaba. No todo fue limpio. Hubo un día en que, saliendo del trabajo, un coche se emparejó. El vidrio bajó. Una voz dijo: «Renata, no te hagas la santa». Ella se quedó helada. No vio la cara. Solo escuchó una risa seca y el coche se fue. Esa noche no durmió. Pensó en irse del país, en desaparecer, pero luego miró a Teresa y entendió. Huir era volver a vivir con miedo. Y ya estaba cansada. Con el tiempo, la amenaza se diluyó. No porque se extinguiera el peligro del mundo, sino porque la red criminal tenía otras prioridades, otros reemplazos. Renata dejó de ser útil. En ese universo, la utilidad es identidad. Cuando ya no sirves, te sueltan. A veces. Renata tuvo suerte. O quizá tuvo una mezcla de perfil bajo y protección comunitaria. Nada fue seguro, pero fue suficiente. La resolución legal no fue un final de película. No hubo aplausos ni música. Hubo trámites. Hubo condiciones. Hubo la aceptación de que una parte de su vida quedaría marcada. Renata no salió limpia en el sentido mágico, salió consciente. Y esa conciencia también duele, porque significa recordar. A los 26, Renata trabajaba de encargada en una pequeña distribuidora. Ganaba lo justo, pagaba renta modesta, compraba medicamentos sin tener que mentirle a nadie, y lo más importante, podía mirar a su madre sin sentir que le estaba cobrando la vida. No era riqueza extrema, era estabilidad, esa palabra humilde que en muchos barrios significa victoria. Un domingo, Renata regresó al mercado. No por nostalgia, sino para buscar a Paloma Medina, una de las mujeres que antes coordinaba. La encontró vendiendo ropa. Paloma estaba más delgada, con ojeras, pero viva. «Pensé que te habían... ya sabes», le dijo. Renata negó. «No, me salí». Paloma soltó una risa corta. «¿Y se puede?» Renata la miró fijo. «Se puede. No es bonito, no es rápido, pero se puede». Ese día, mientras caminaba entre puestos, Renata notó detalles que antes pasaban como paisaje. Una niña cargando una cubeta, el cansancio en la mirada de una madre, el modo en que un adolescente miraba un paquete con curiosidad. El barrio seguía fabricando historias, algunas luminosas, muchas oscuras. Renata no se creyó salvadora. Solo se dijo una frase nueva, simple pero real: «Yo ya no vuelvo». Y si alguien le preguntara hoy cómo una vendedora pudo convertirse en jefa, Renata no hablaría de glamour ni de poder. Hablaría de desigualdad, de puertas cerradas, de hambre, de violencia silenciosa. Hablaría de cómo el crimen se mete en la vida, como se mete la humedad en una pared. Al principio no se nota, y luego ya lo cubre todo. Hablaría también de las consecuencias: cárcel, miedo, pérdida, estigma, y de cómo, en muchos casos, las mujeres terminan pagando más por ser el eslabón más visible y vulnerable. Pero sobre todo, Renata diría algo que aprendió tarde: que la valentía no es entrar al fuego, sino salir de él sin quemar a los tuyos. Que la disciplina es una cuerda cuando el piso se rompe. Que la educación no es un lujo, es una salida. Que el trabajo duro, aunque parezca poco, sostiene más que el dinero fácil. Y que el apoyo comunitario puede ser la diferencia entre repetir la historia del barrio o escribir una distinta. Si quieres, puedo adaptar esta historia para que ocurra específicamente en una zona concreta: La Merced, Tepito, Iztapalapa, Ciudad Juárez, Guadalajara o Monterrey, y ajustar el tono para que se sienta aún más documental sin perder el enfoque educativo.